Bueno, buenas tardes. En este capítulo, ¿verdad? La unidad 2, empezamos esta semana número 3, ¿verdad? La práctica entonces corresponde desarrollar lo que es la ley de Gauss, ¿verdad? Para entender lo que es la ley de Gauss, nosotros nos tenemos que recordar algunos conceptos interesantes, ¿verdad? En cálculo 2, nosotros habíamos aprendido, por ejemplo, lo que era la divergencia de un vectorcito. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la divergencia del campo eléctrico. También vamos a recordar lo que era un flujo eléctrico, ¿verdad? Que el flujo eléctrico simplemente era el producto escalar entre dos vectores. Hoy vamos a analizar básicamente lo que es el campo eléctrico de el flujo eléctrico, un campo eléctrico propiamente dicho, ¿verdad? También tenemos que recordarnos lo que era el cálculo, ¿verdad? De integrales de línea cerrada, integrales de superficie cerrada, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hacemos este video, porque son conceptos que nosotros tenemos que recordar para empezar los ejercicios de práctica. Entonces, ¿qué era el flujo eléctrico, verdad? Habíamos visto que el flujo eléctrico, un campo vectorial, se definía como un producto escalar de ¿qué? De un vector E por un vector área. Ese vector área, ¿cómo se obtenía? Yo voy a tener una superficie cualquiera llamada superficie S y un vector normal en esa superficie. Entonces, yo voy a poder hallar un vector normal o un versor que va a ser ese vector dividido su módulo. Entonces, nosotros pues, para el cálculo del flujo eléctrico nos encontramos con quizás lugares donde mi campo eléctrico es constante. Pero eso no siempre pasa en la vida real. Solamente en, por ejemplo, si yo tengo un cilindro, ¿verdad? Tengo su eje, ¿verdad? Y a partir de acá, ¿verdad? En esta simetría sí yo voy a tener que sus campos eléctricos en esta exacta posición van a ser constantes, ¿verdad? O quizás una esfera, ¿verdad? Que represente mejor. Yo voy a tener mi esferita, ¿verdad? Acá va a estar mi centro. Y toditos van a estar, quizás no en dirección, pero sí en módulo, en un mismo valor. Todos van a ser constantes. Entonces, cuando no son constantes, nosotros tenemos que recordar que mi campo eléctrico a través de esa superficie va a ser simplemente la integral de superficie cerrada de mi campo eléctrico por su diferencial área. Que básicamente recordemos que una integral lo que me hacía era la sumatoria de que en este caso va a ser de todos los flujos que hay en mi superficie. Entonces, así nos acordamos lo que era un flujo eléctrico. ¿Pero qué nos dice Gauss? Gauss nos dice que básicamente el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada va a ser directamente depende de mi carga encerrada dividido mi permitividad eléctrica en relación. A mí me gusta entender mejor este teorema como lo explica el Sears, ¿verdad? El Sears, ¿qué me dice? Vamos a suponer que yo tengo estos dos. Tengo una carga acá encerrada Q positiva. Va a estar encerrada en una superficie gaussiana de radio R, una esfera, y también va a estar encerrada en una superficie gaussiana de 2R. Si nosotros recordamos, vamos a analizar dos puntos, en este punto A y en este punto B. En A, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan que campo eléctrico aquí era igual? Campo eléctrico va a ser igual a K, que era 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, y va a ser igual a lo que nosotros llamamos carga dividido
mi distancia al punto de interés a la carga, que es R en esta situación al cuadrado, por la dirección. Si se dan cuenta, mi campo eléctrico, al ser positiva, voy a hacerlo en un color más llamativo verde. Va a ser E, ¿verdad? En este caso es positiva, entonces va a ser saliente. Acá, de hecho, si vemos, debería ser más chiquitito, E', ¿verdad? Saliente también. Y de dirección radial. Entonces ya tenemos mi campo eléctrico en A. En B, ¿qué voy a tener? Como vimos, un campo eléctrico prima igual a ¿qué cosa? 1 sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Por qué? Por Q, y ahora mi distancia cambió. Mi distancia es 2 veces el radio. 2 radio al cuadrado, ¿verdad? Si yo tengo así, 2 radio al cuadrado va a ser 4 radio al cuadrado. Entonces me queda 4 radio al cuadrado. Mi dirección va a ser también radial. Si se dan cuenta, yo puedo encerrar que ¿esto qué es? Esto es E inicialmente. O sea que mi primera conclusión que yo saco de acá es que mi vector E va a ser E' o E' va a ser E sobre 4. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que saber. Lo segundo que me tengo que dar cuenta, yo puedo calcular sus áreas. Cálculo de las áreas. ¿Qué yo voy a tener? Mi esfera 1 va a tener un área igual a 4pi radio al cuadrado. Mi esfera 2 va a tener un área 2 igual a 4pi 2 radio al cuadrado. Si se dan cuenta, yo ya puedo tener una relación acá. Acá me va a quedar 4pi por 4 radio al cuadrado. Que esto de acá es área 2 es igual a 4 veces área 1, ¿verdad? Ahí podemos sacar una conclusión importante, ¿verdad? En donde 1 disminuyó mi campo eléctrico en 4 veces disminuyó, pero mi área aumentó ese mismo en una proporción en 4. Entonces, básicamente hay una especie de contrarrestación, o sea, hablando bien, le contrarresta en módulo. Y eso yo visualizo acá. Calculo mi flujo eléctrico, ¿verdad? Mi flujo eléctrico es el producto escalar entre mi vector campo eléctrico por mi área, ¿verdad? Mi campo eléctrico en A, vamos a colocarle para que no les confunda, en vez de en 1, vamos a hacer en A. En A va a ser todo esto. Coloquemos todo esto. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por mi área, que es ojo, recordemos que esto es vectores área, entonces va a ser dirección radial. Entonces yo voy a tener 4pi radio al cuadrado, dirección radial, y puedo empezar a simplificar. Este se va con este se va con este. El producto escalar de un versor de un mismo vector me va a dar 1. Entonces me queda Q sobre epsilon sub 0. Mi flujo eléctrico en A, entonces me quedó Q sobre epsilon sub 0. Ok. Si se dan cuenta, lo que yo estoy demostrando es que cómo cambia mi campo eléctrico, mi área, cuando dos distintas superficies gaussianas le encierran. Me debería de dar cuenta ya que me tendría que dar igual, ¿verdad? Si yo veo
flujo eléctrico en B va a ser mi vector campo eléctrico por mi área prima. Entonces yo voy a tener 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q 4 radio al cuadrado R por lo que escribimos ahí, 4 pi por 4 R cuadrado R. Sabemos que este con este, producto escalar 1. Este se va con este se va con este. Y coincidentemente también me queda que mi flujo eléctrico en B es igual a carga encerrada Q dividido epsilon sub 0. Entonces, el fenómeno que vemos acá es que no importa, ¿verdad? Yo tengo carga encerrada Q, ¿verdad? Pero voy a poder tener infinitas superficies gaussianas que la encierran, ¿verdad? A una distancia R, n veces R. Entonces, siempre igual mi campo eléctrico me va a dar un mismo flujo. Esto es lo que nos deduce el Sears en su ejemplo, lo cual es muy interesante. Pero también hay otra visualización que es según la visión de Gauss, ¿verdad? Según Gauss, yo me tengo que recordar, ¿verdad? El postulado fundamental de la electrostática. El postulado fundamental de la electrostática básicamente nos dice que, yo me tengo que acordar que, voy a escribir en el mismo tono, la divergencia del campo eléctrico E, ¿verdad? Es igual a mi densidad de carga volumétrica dividido mi permitividad eléctrica en el vacío, ¿verdad? O yo también puedo simbolizar, encerremos este valor, mi divergencia del campo eléctrico E es igual a mi densidad de carga volumétrica y mi permitividad eléctrica en el vacío. ¿Estamos bien? Entonces yo puedo saber ahí lo siguiente, ¿verdad? Voy a aclarar acá que este es densidad de carga volumétrica, ¿verdad? Entonces yo me tengo que acordar cómo calculaba la divergencia, ¿verdad? Yo puedo tener acá una carga positiva, ¿verdad? Y analizo este punto, ¿verdad? Voy a suponer que tiene esta dirección mi campo eléctrico, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir eso? Yo voy a tener un campo eléctrico de dirección EX más EI en J más EZ en K, ¿verdad? La divergencia de un campo eléctrico o de un vector que era la derivada parcial componente a componente, o sea, este va a ser respecto a X, va a ser mi componente Y del campo en Y más mi componente en Z respecto a Z, ¿verdad? Que es básicamente me va a quedar una función de X y Z respecto a, o sea, dividido epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos resulta útil recordarnos del teorema de la divergencia. ¿Qué nos decía el teorema de la divergencia? El teorema de la divergencia nos ayudaba a pasar básicamente de un volumen a un área, ¿verdad? Si se acuerdan, yo voy a tener mi integral de mi divergencia de A diferencial volumen, me pasaba a esa A por diferencial área o superficie, ¿verdad? Y yo puedo tener que, analizando eso, pues yo sé que si trabajo con campo eléctrico, yo sé que aplico mi teorema de la divergencia.
para mi campo eléctrico. Sería así. dB. Apliqué el primer término del teorema de la divergencia. Eso me va a quedar mi campo eléctrico con mi diferencial superficie, ¿verdad? Yo sé por el teorema de Gauss cuánto vale esto. Este básicamente es mi divergencia. Puedo escribir como 1 sobre epsilon sub 0 rho dB. Muy bien. Y esto me queda igual, que va a ser básicamente mi campo eléctrico diferencial superficie, que todo esto es mi flujo eléctrico del campo E. Yo sé que esto a que era igual. Nos acordamos que esto era carga sobre volumen, ¿verdad? Si hacemos diferencialmente va a ser mi carga neta. Entonces ahí nos damos cuenta de que si igualamos estos términos, me queda que carga neta sobre epsilon sub 0 es el flujo eléctrico de mi campo E, que es lo que vimos hace rato también en la primera demostración. Lo único que hacía Gauss nos demostró con el teorema de la divergencia los cambios que nosotros podemos hacer. Analizamos un volumen a una superficie o a un área y podemos obtener la misma deducción. Entonces, estos son los conceptos teóricos que tenemos que manejar para analizar los ejercicios. A continuación voy a mostrarle un ejemplo que les va a ayudar a entender mejor lo que es la ley de